La palabra del Señor para nosotros hoy, la lectura bíblica, comienza en Isaías 51, versículo 17 en adelante. El Señor dice: Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano de Jehová la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. No hay quien le guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? Desolación y destrucción, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles como antílope en la red, llenos del furor de Jehová, de la reprensión de tu Dios. Por tanto, oye ahora esto, afligida, que estás ebria, mas no de vino. Así dice tu Señor, Jehová tu Dios, que contiende por su pueblo. Y aquí he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Lo pondré en las manos de los que te atormentan, que te han dicho: póstrate para que pasemos. Y tú pusiste tu espalda como suelo, como calle para los que pasaban. Oremos, hermanos. Oh nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra, por el despertador que es para nuestras almas. Pedimos, oh Señor, por tu gracia que nos despierta este día para servirte, para ver más claramente tu gloria, y no solamente hoy, pero por toda la eternidad. Estar alertas, estar atentos a ti, a tu palabra, a tus propósitos, con, por un lado, nuestros ojos fijados en tus maravillas reveladas en el pasado, y por otro lado, la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, en la luz de eso, de vivir en el presente con un fe real, con un fe vivo, con un fe alerta, esperando la venida de nuestro Santo Salvador Jesucristo. Es en su nombre y para su gloria que oramos. Amén. Hoy, hermanos, estaremos continuando nuestro estudio de Isaías con Isaías 51. Hay tres cosas que me encanta para despertarme en la mañana. Uno es la palabra de Dios. Segundo es la oración. Y tres es mi cafecito. Los primeros dos para despertarme espiritualmente y, claro, el último para despertarme mentalmente y físicamente. Digo eso porque tenemos una tendencia como seres humanos caídos de estar dormidos espiritualmente. Nuestra carne es débil. Necesitamos estar renovados diariamente, despertados diariamente a las maravillas del Señor y de su palabra. También físicamente necesitamos cosas como el café, otras cosas para que seamos alertas. Pero no fue así por nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 50, versículo 4, que hemos estudiado la semana pasada, hemos visto eso. Jesús hablando dice: mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Jesús mañana tras mañana fue despertado alerta a la realidad de quién es Él, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, y a su llamado para escuchar la palabra de Dios y para obedecerle perfectamente. Él es nuestro Salvador y nuestro ejemplo. Queremos ser despertados diariamente a Dios y a su servicio. En nuestro pasaje, Isaías 51, tenemos un despertador espiritual para el pueblo de Dios. En versículo 9 tenemos una oración del pueblo a Dios. Ellos dicen: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Ellos piensan que su razón por su exilio es porque Dios está dormido. Claro, sabemos que este no es la realidad, que Dios no se cansa, no se duerme. Dios está siempre alerta a las oraciones de su pueblo. Y correctamente ellos claman a Él para despertarse, para salvarles. Pero la respuesta de Dios en nuestro pasaje dos veces es que son ellos que necesitan ser despertados. En versículo 17 leemos: Dios hablando a su pueblo
despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano de Jehová la copa de su furor. En el pasaje que, si Dios permite, vamos a estudiar la semana que viene, en capítulo 52, versículo 1, leemos otra vez. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, para nuestras almas. A un doble exo que Dios tiene para su pueblo. Hay dos aspectos que Dios quiere que consideran para ser despertados. Primeramente, necesitan considerar su pasado, considerar lo que Dios ha hecho para salvarles en el pasado y como este es una promesa por lo que Dios hará en el futuro. Y estos dos aspectos de sus promesas de salvación en el pasado o recordando su salvación en el pasado y regocijando en sus promesas para el futuro, deben despertarles de su dormida espiritual, de su cansancio, de su sentido de temor y también de culpabilidad. En vez de eso, que pongan sus ojos en Cristo despertados para servirle. El pasaje se divide en cuatro partes que vamos a ver. Primeramente, en versículos 1 a 8, vamos a ver su salvación pasada y futura. En versículos 9 y 11, vamos a escucharles orando, clamando a Dios para despertarse. En versículos 12 a 16, regresamos a estas promesas del Salvador pasado y futuro. Y finalmente, en versículos 17 a 23, otra vez Dios clamando a su pueblo, Jerusalén, para que se despierte. Entramos entonces en el texto en versículo 1. Dios dice en su promesa de salvación pasada y después futura, escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Dios está claramente aquí hablando al remanente de creyentes en Israel o en Judá, los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Después de nuestro estudio de Romanos, claramente sabemos, no hay nadie justo, no hay nadie quien busque a Dios por su propia fuerza. Es primeramente Dios quien nos busca, quien nos salva y quien nos da el deseo para buscarle y buscar su justicia. Al mismo tiempo, cuando Dios obra en nuestros corazones, cuando Dios nos salva y nos da un nuevo corazón con el Espíritu Santo, deseamos obedecerle y buscar a Él y su justicia. Versículo 7 de Isaías 51 dice, escúchame vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Entonces, aquí Isaías, el Señor, está hablando al remanente de creyentes con nuevos corazones. Y la pregunta para nosotros es si hemos primeramente confiado en Jesucristo como nuestro Señor. Y con fe en Cristo, si hemos recibido no solamente el perdón de nuestros pecados, pero un nuevo corazón con su ley escrito sobre nosotros, que realmente está buscando la justicia, que realmente está buscando a Dios. Si no, este es el lugar donde comenzar, con fe en Jesús como nuestro Salvador. Y como creyentes, de arrepentir de todos los pecados que nos han dado un cansancio espiritual y ser despertados al gozo que es para buscar a Dios primero y a su justicia. En la luz de eso, Él despierta a su pueblo llamándoles de recordar su gracia en el pasado. En versículo 1 y 2. Mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Parte de la razón por el cansancio de Israel en ese tiempo fue su depresión por pensando que Dios ha olvidado de ellos, que Dios ha abandonado a ellos. Y Dios dice, primeramente, considera a tu padre Abraham.
Considera como cuando él fue solo en Ur de los Caldeos, como te llamé por gracia. Cuando él y Sara eran de edad que no podían tener hijos, pero Dios le dio una promesa imposible, pero nada es imposible para Dios. Que de ellos él iba primeramente darles una tierra, la tierra que en ese momento Israel fue exiliado. Segundo, que él iba a multiplicarle, diciendo un hogar, diciendo una multitud demasiado numeroso para contar como las estrellas. Y que él, por medio de ellos, él iba a bendecir a todas las naciones. Y Dios ha cumplido y estaba en proceso de cumpliendo su promesa. Entonces ellos necesitaban recordar esta maravillosa gracia de Dios en el pasado y que su promesa permanece. Es lo mismo para nosotros. Primeramente, si hemos confiado en Cristo, si compartimos el mismo fe de Abraham en el Dios de resurrección, somos parte de la familia de Abraham por fe. Estas promesas son nuestras promesas. Somos justificados como Abraham y tenemos la promesa que Dios está multiplicando su familia como las estrellas. Somos uno de estas estrellas. Y Él quiere usarnos para multiplicar creyentes en Cristo. Y todo el dolor tal vez que estamos experimentando, o si sentimos muy solo, Dios está diciendo, cuando Abraham fue solo, Dios le multiplicó. Y Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte por su promesa a Abraham de multiplicar esta familia de Dios. Estamos confiando y recordando lo que Dios ha hecho y prometido en el pasado para ser alertas espiritualmente. También necesitamos ver sus promesas para el futuro, cumpliendo esas promesas. Versículo 3 de Isaías 51. Ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto de Jehová. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Dios promete convertir este desierto en que están en un nuevo Edén, en un nuevo paraíso. Tal vez estás también en un tiempo de muy seca, en un tiempo como un desierto. Pero los planes que Dios tiene para su pueblo es convertir este desierto árido por causa del pecado a un paraíso otra vez, como fue en el principio, como el huerto de Edén. Dios está prometiendo en su gracia llenar su pueblo con gozo y acciones de gracias. Y vamos a ver eso como las características de sus promesas para el futuro. Su pueblo regocijando en él. Y la esperanza es nosotros ahora en el presente probando este gozo del futuro ahora. Comenzando ahora de cantar con acciones de gracias con la esperanza que tenemos de regocijar en su presencia, en su paraíso, en el futuro. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Él explica en versículos 4 a 8, versículo 4. Préstame atención, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Cerca está mi justicia, ha salido de mí salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. En versículos 4 a 8 vamos a ver repetido 3 veces este paralelismo entre la justicia de Dios y la salvación de Dios. Vivimos en un mundo corrupto por el pecado, pero el día viene cuando Dios va a convertir o va a juzgar este mundo por su pecado y establecer su justicia. Y esta justicia significará salvación para su pueblo. Gracias a Dios que Jesús es nuestra justicia. En Él somos perdonados, somos partícipes de este reino de justicia y de su salvación.
Y él describe este reino o cómo él va a traer esta justicia y salvación al mundo. En versículo 4, de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Su ley, su Torah, va a salir de Sión, como Isaías 2 dice, y llenar el mundo, y el afecto será multitudes de las naciones congregando a su monte para adorar a Dios en justicia, porque la luz de su palabra ha salido a los confines de la tierra. Cuando comparamos ese pasaje con las canciones del siervo en Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, versículo 6, allí leemos que como las naciones van a ser salvados, la luz para las naciones es el siervo, es Jesús la luz del mundo. Y aquí en Isaías 51 leemos que es la ley, su palabra, que es la luz del mundo. ¿Cuál es entonces? Pues claro, la respuesta es Jesús es el verbo encarnado. Jesús es la palabra en carne, quien ha venido para traer la luz de su salvación a los confines de la tierra. Y nosotros somos los armados con la palabra de Dios para traer la luz de Cristo a todas las naciones. Dios tiene un llamado importante para nosotros de traer la luz de Cristo a personas en nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Somos parte de esta misión dado a Abraham, cumplido en Jesús. Jesús en nosotros, su iglesia, para traer la palabra, la luz de Cristo al mundo. Tristemente, hay muchos que rechazan esta realidad. Vamos a ver en versículos 6 a 8. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán, la tierra como un vestido se gastará, sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no menguará. Vivimos en un mundo caído, un mundo que en un día será consumido con fuego para preparar una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Este debe despertarnos a las realidades eternas del plan de Dios para renovar el mundo y establecer justicia con fuego. Segundo de Pedro 3:11 dice, puesto que todas esas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Vivimos en la luz de esta realidad, que Jesús venga, que esta creación será totalmente, radicalmente cambiado, como destruido por fuego, los cielos y la tierra, para preparar una nueva creación. Estamos viviendo en la luz de eso, esperando por eso, viviendo puros, esperando por ese día. En versículos 7 a 8, este significará sufrimiento por nosotros en ese lado de la eternidad. Versículo 7 dice, escúchame vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes. Porque como a vestido se lo comerá la polilla, y como a lana se lo comerá la larva. Pero mi justicia durará para siempre, mi salvación por todas las generaciones. El Señor dice a nosotros que no debemos temer las injurias, temer las amenazas del mundo, como Noé fue burlado por preparándose para el día del Señor en su tiempo. También nosotros tenemos que estar listos para ser burlados del mundo. Hemos leído en capítulo 50 del siervo, como él fue burlado, como él fue azotado, como él sufrió, dando su espalda, dando su rostro como pedernal,
para sufrir por nosotros en camino a la cruz. Como Él sufrió no solamente las burlas del mundo y sus ataques, pero la propia ira de Dios por nosotros, sabiendo que este fue para nuestra salvación y que los que no confiaron en Él iban a ser comidos como la larva, como la polilla. Y también para nosotros sabemos que todo que el mundo puede hacer contra nosotros es simplemente un recordatorio que somos los que siguen en las pisadas de Jesucristo. Como Él sufrió, vamos a tener que, en una manera, sufrir, pero con confianza, que como Él fue vindicado con resurrección, nuestro día viene, cuando Jesús regresará por nosotros. Seremos resucitados para reinar con Él en justicia. Entonces, en esta primera sección vemos que debemos estar alertas, recordando lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha hecho en el pasado, y regocijando en lo que Dios hará en el futuro, con la destrucción y renovación del mundo y la salvación en justicia de su pueblo por gracia. En versículos 9 a 11, en la segunda sección, escuchamos el pueblo de Dios respondiendo. Y respondiendo correctamente, clamando a Dios en oración. Recuerda los discípulos, Pedro y los otros dos en el huerto de Getsemaní, cómo eran durmiéndose cuando debían estar orando. Una buena marca y medio de gracia por nosotros para estar alertas espiritualmente es orar. Debemos estar orando con oraciones así. Versículo 9. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. El pueblo clama a Dios para despertarse. Claro, sabemos que Dios no se duerme. Isaías 40:28 dice, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Dios no se duerme, pero puede sentir así a nosotros. Estamos orando o estamos sufriendo y clamamos, ¿dónde está Dios? Porque Él no está respondiendo, tal vez Él está dormido. Y debemos clamar, despiértate, despiértate, oh Dios, vístete de poder como hiciste en el pasado. Estamos orando las promesas. Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Y estamos en fe diciendo, oh Dios, cumple tu palabra en mi vida. Otra vez, esta oración tiene dos aspectos. Primero es un recordatorio del pasado y segundo es su promesa para el futuro. Primeramente el pasado. Versículo 9 otra vez, él dice, despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? El gran acto de salvación en el Antiguo Testamento hasta este punto fue el Éxodo. Cuando el pueblo de Dios esclavizado en Egipto sin esperanza, pero cuando clamaron al Señor, Dios recordó sus promesas a Abraham y les salvó con su mano poderoso extendido, como él separó el mar rojo y simbólicamente él mató el dragón Rahab. En la mitología cananeo había una batalla entre Baal y entre Rahab, este dragón del mar. Y claro, la Biblia no está diciendo que este fue algo real. Está usando eso en los términos del pueblo, una historia bien conocida para decir, ¿piensas que Baal puede salvarte de un dragón como Rahab? No, recuerda tu historia, Israel, que tu Dios vino y un más grande Rahab, Faraón y su ejército, y literalmente recuerda tu pasado, recuerda cómo Dios dividió el mar rojo y cómo él mató y destruyó el ejército más fuerte. Ellos debían recordar su pasado para no dudar las promesas futuras de Dios, como él ha sido en el pasado, él continúa
continuará lo mismo hoy y para siempre. También para nosotros hemos visto una salvación más grande que el éxodo de Egipto. Hemos visto el éxodo que Jesús cumplió por nosotros en la cruz, como Él sufrió para salvarnos del dragón de Satanás, como Él fue herido en el calcañar para matar a Satanás en la cabeza. Y con esta gran salvación, hermanos en Cristo, que diariamente para estar alerta debemos recordar la cruz de Jesús, recordar cómo Él sufrió, cómo Él ganó la victoria sobre Satanás, para estar alerta a su poder obrando en nuestras vidas de hoy. Y con estas promesas o estas recordatorios del pasado también esperando y regocijando en nuestra esperanza en el futuro. Versículo 11. Los rescatados de Jehová volverán. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Yo sé que uno de ustedes han tenido la oportunidad después de muchos años de regresar a su país de nacimiento, a sus familias. Y no puedo imaginar el gozo de este momento después de 20 años o más de no verles. El gozo de regresar a su casa y cantar con acciones de gracias y gozo. Y Dios está hablando aquí de el regreso del pueblo de Dios a nuestro Sión celestial, a nuestro Padre, a nuestro hermano perfecto Jesucristo, el gozo de sus brazos alrededor de nosotros, el gozo de estar en su presencia perfectamente para siempre, para cantar eternamente y Dios quitando cada lágrima de nuestros ojos. Esta es la esperanza que tenemos como el pueblo de Dios. Ahora estamos peregrinos en este mundo, pero estamos esperando nuestra nueva creación, nuestro hogar celestial con nuestro Salvador Jesucristo. Y este debe causarnos ahora de estar alerta, de regocijar en la esperanza que tenemos en Cristo, ya en medio de dolor. Con eso movemos al tercer porción. El pueblo han clamado a Dios de despertarse, pero en versículos 12 a 16, Dios va a recordarles otra vez, no solamente de sus promesas de salvación, con versículos 1 a 8, pero ¿quién es su Salvador? Muchas veces estamos dormidos porque olvidamos tan grande es nuestro Dios. En versículos 12 a 16, Dios les recuerda quiénes son y quién es su Dios. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? ¿Has olvidado a Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor? Mientras se prepara para destruir. Pero ¿dónde está la furia del opresor? Primeramente, Dios quiere recordarles de quién es Él y quién Él ha sido en el pasado. Él es el creador del universo. Él ha hecho las estrellas. Él ha fundado la tierra. Tan poderoso es ese Dios. Y su pregunta es, ¿quién eres tú para temer al hombre? Él no solamente dice quién es el hombre para temerle, aunque esta es la realidad. El hombre es como el césped, como la hierba, que en junio mi césped es muy verde, ahora es muerto y cubierto con nieve. Así es el hombre, rápidamente se pasa, el viento de Dios se sopla, como vemos en capítulo 40, y no es más. Este es el hombre más poderoso del mundo, tiene ¿cuánto? 80 años o pico más y ya,
se muere. Pero nuestro Dios es el creador de todo el universo. Y Él dice, ¿quién eres tú para temer al hombre? Requiere un cierto orgullo para temer al hombre, para pensar que yo tengo la opción de temer al hombre. No tengo este derecho. Y gracias a Dios no necesitamos temer al hombre. Porque quienes somos no es quienes somos, es a quién pertenecemos. Somos los hijos de Dios. Versículo 14 a 16. El desterrado pronto será libertado y no morirá en la cárcel, ni le faltará su pan. Dios promete rescate para su pueblo. ¿Por qué? Versículo 15. Porque yo soy Jehová tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. He puesto mis palabras en tu boca y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mi pueblo. Dios dice, no es simplemente hecho los cielos y la tierra. Lo he hecho para cubrirte con la sombra de mi mano. He dado un lugar para ustedes para florecer, porque ustedes son mi pueblo y yo soy tu Dios. Nota versículo 15 otra vez. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Y versículo 16 al fin. Tú eres mi pueblo. En una boda tenemos este intercambio de votos, en que los dos lados se comprometen de pertenecer el uno al otro. Y Dios está diciendo a su pueblo, recuerda mi voto a ti. Y recuerda en la luz de esto, ¿quién eres? Yo soy Jehová, el creador del mundo. Yo soy no solamente Dios, yo soy tu Dios. Y tú eres mi pueblo. Te amo. Soy fiel, no voy a olvidarte, voy a usar todo este poder como creador para salvarles de tu prisión en Babilonia y rescatarles para ir libertados a cantar con acciones de gracias en misión otra vez. Y que Dios cumplió históricamente por Israel, por Judá, de su exilio, de su nuevo éxodo, Dios ha cumplido en una manera más grande para nosotros, creyentes en Cristo. Cuando éramos esclavos a nuestro pecado, Dios el Creador vino en su Hijo Jesucristo para vivir la vida perfecta por nosotros y para libertarnos de la esclavitud de Satanás y de nuestro pecado por su muerte en la cruz por nosotros. Si hemos confiado en Cristo, como Él se fue a la cruz y resucitó, fue como Israel pasando por el Mar Rojo y saliendo por otro lado. Si creemos en Cristo, hemos muerto con Cristo, como entrando en el agua, como ir a la cruz, y como Israel salió del otro lado, como Jesús resucitó el tercer día. Somos resucitados, somos libertados. Y por otro lado del Calvario, por otro lado del Mar Rojo, Dios dice a nosotros, mira lo que he hecho para salvarte. Mira este universo que he creado para ser el enviro en que tú puedes vivir como mi pueblo y alabarme. Y un día voy a renovar todo eso a una nueva creación, a un paraíso como Edén, para que me adoran. Regocíjanse en mí. Dan acciones de gracias a mí como mi pueblo. Sean alerta a esta realidad. No sean cansados, no sean llenos de temor, porque yo soy tu Dios. ¿Por qué temes los que van a ser unidos bajo el mar? Soy el Salvador poderoso. Finalmente, en versículos 17 a 23, Él clama a su pueblo de despertarse. Ellos han clamado a Dios, despiértate, despierta, despierta. Y Dios dice, soy alerta, soy poderoso, pero
mi pueblo. Están durmiendo. Despiértate, mi pueblo. En versículo 17. Despierta, despierta. Levántate, Jerusalén. Tú que has bebido de la mano de Jehová la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Vamos a brincar a versículo 21. Por tanto, oye ahora esto, afligida, que estás ebria, mas no de vino. Así dice tu Señor Jehová tu Dios, que contiende por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Lo pondré en las manos de los que te atormentan, que te han dicho, póstrate para que pasemos. Y tú pusiste tu espalda como suelo, como calle para los que pasaban. Lo que Dios está diciendo a su pueblo es que la primera razón por qué están dormidos espiritualmente es porque antes Dios le dio la copa de su ira. Dios disciplinó a su pueblo por su pecado en enviándoles a Babilonia. Y este fue como una persona bebiendo una copa de vino fuerte, que les ha causado de ser borracho, de ser dormido. Pero Dios dice, he sacado la copa de tu mano. El tiempo de tu disciplina ha terminado. Yo voy a dar esta copa a otro. Yo voy a darlo, en este caso, a Babilonia. Los que Dios usó para disciplinarles, Dios va a juzgar. Tú no tienes que quedar allí en una resaca, en un estupor de borrachera. Este fue la noche de tu disciplina, pero la mañana ha venido. Despiértate, despiértate, él está diciendo. No quedas allí en tu culpabilidad, sintiendo que Dios no te ama, sintiendo la disciplina del Señor. Sabe que otro va a beber esta copa para ti, para que tú puedas estar alerta y regocijando y no regresando a su disciplina y a su ira. Claro, lo que Dios cumplió históricamente con Babilonia, con Israel, Dios ha cumplido perfectamente por nosotros en Jesucristo. Cuando Él se fue a la cruz, Él bebió la ira de Dios por nosotros. Claro, Él no tenía pecado, pero la copa que Él bebió fue todo esta justicia perfecta de Dios contra nuestro pecado. Y todo su sufrimiento fue la copa que debíamos beber. Pero Jesús lo bebió en nuestro lugar, para que todo nuestro pecado fue perdonado, toda nuestra culpabilidad ha sido quitado. Una de las maneras en que el enemigo nos causa ser cansados y dormidos espiritualmente es por esta culpabilidad. Hay dos posibles errores aquí y queremos ser cuidadosos en saber en cuál de estos errores somos los más propensos. Primeramente, hay un error de pensando que no somos culpables, que ya he pecado, pero todos han pecado y no importa. Es el trabajo de Dios para perdonar pecadores. Si tenemos esta visión ligera de nuestro pecado, es muy probable que todavía estamos culpables delante de Dios, que todavía su copa de ira está siendo preparado para nosotros, porque no hemos considerado tan ofensivos son nuestros pecados contra Dios. En otras palabras, es posible que tú no eres un creyente en Cristo, que todavía estás confiando que tú eres buena persona. En este caso, este vaso preparado de Dios de ira es eterno y no terminará. No puedes simplemente olvidarlo. No,
Y será un intenso sufrimiento para siempre bajo la ira de ese Dios santo. La única manera de escapar eso es arrepentir de tu pecado en contra de Dios y confiar en Jesús como tu Salvador. Considera cómo Él sufrió en la cruz por los pecados de pecadores como tú y yo. Y cuando Él lo bebió y declaró, consumado es, Él estaba diciendo que Él ha bebido todo este copa de ira para pecadores como nosotros. Arrepienta de tu pecado, confía en Jesús para tener el perdón de tu pecado. Y por otro lado, si has confiado en Jesucristo, las buenas noticias son que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. En los ojos de Dios hemos sido contados justos, somos perdonados y el peso de nuestro pecado ha sido quitado. La deuda ha sido pagada y no por afligirnos podemos añadir al sufrimiento de Cristo, añadir a la perfección de su sacrificio. Él pagó todo. No debemos vivir en el pasado, en este resaca espiritual. No, el vaso de la ira de Dios fue bebido totalmente por Jesús en la cruz. Quita la culpabilidad. Pon los ojos en Jesús. Regocíjanse en la salvación que tenemos en Él. Cuando pecamos, arrepentimos rápidamente. Oh, si somos tristes por nuestro pecado y pedimos, oh, perdóname, Señor, pero rápidamente regresamos al gozo y acciones de gracia que tenemos en Él para que no seamos ahí estancados y al fin de cuentas dormidos espiritualmente. En este pasaje hemos visto que nuestro Dios quiere que como sus hijos seamos alertas a la realidad de sus planes para el futuro, su plan para renovar el mundo cuando Jesús regresa y para transformar el mundo como un paraíso. Y hasta este día, Él quiere que vivimos primeramente recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Sus promesas en Abraham para traer salvación a las naciones y cómo Él está obrando en nosotros para proclamar la luz de Cristo y su ley a los confines de la tierra, proclamando a Jesús aún siendo burlado como Él fue burlado, aunque el mundo quiere que temamos a ellos, pero no temamos, porque sabemos Jehová es nuestro Dios. El creador del universo también es nuestro Salvador. Es Él quien envió su Hijo para morir en la cruz, para completar un nuevo éxodo para nosotros. La pregunta para nosotros es si estamos alertas o si no. Hoy es el día de despertarnos con estos medios de gracia que Dios nos ha dado, no solamente el café, aunque es una gracia de Dios, pero con la palabra de Dios, con oración, con ese tiempo extra que tenemos en casa, pasa tiempo hoy de rodillas delante del Señor pidiendo, oh Señor, ayúdame de estar alerta a tu grandeza, a tu majestad, de recordar lo que has hecho, no solamente en la cruz, aunque y es la evidencia más grande de su amor por nosotros, pero considera como Dios en tu vida personalmente ha demostrado su poder y gracia en los pecados en que Dios te ha dado victoria, en cambios que Él ha hecho en tu vida, las demostraciones de su provisión y gracia, muchas maneras, como Él siempre ha sido fiel, como Él no está durmiendo, como Él está alerta, siempre escuchando nuestras oraciones, como este Dios vivo está allí y como Él está llamándote de estar alerta a tan grande es Él y tan grande es la esperanza que tenemos en Él. Y en la luz de eso, para vivir ese día y para siempre, con gozo y para su gloria. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es un despertador por nuestras almas.
Por tu gracia, Señor, pedimos que nos causa de estar alerta hoy y para siempre. Queremos ver, oh Señor, tu Espíritu Santo moviendo grandemente, como en tiempos pasados hemos visto avivamientos. Oh, pedimos por eso en nuestras vidas personales, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Y no solamente aquí, pero hasta los confines de la tierra, oh Señor. Queremos ver las naciones viniendo a adorar a Cristo. Comienza esta obra, oh Señor, o continúa esta obra en nosotros hoy y para siempre. Y pedimos si hay alguien escuchando tu palabra esta mañana que no ha confiado en ti, oramos que hoy será el día de ser despertado por primera vez a la salvación que hay, la vida eterna en Cristo Jesús. Es en su nombre y para su gloria que oramos. Amén.